¿Y si te dijera que una de las reinas más famosas de España nunca estuvo realmente loca? ¿Y si su locura fue una etiqueta conveniente, diseñada específicamente para apartarla del trono más poderoso de Europa? Imagínate por un momento. Eres heredera del imperio más grande del mundo. Tienes derecho por sangre a gobernar España, sus colonias americanas y una vasta red de territorios europeos. Eres inteligente, educada y políticamente astuta. Pero hay un problema. Eres mujer. Esta es la historia de Juana I de Castilla, hija de los legendarios reyes católicos, esposa del carismático Felipe el Hermoso, madre del futuro emperador Carlos V, y durante 5 siglos, conocida simplemente como Juana la Loca. Pero ¿qué pasaría si te dijera que casi todo lo que creemos saber sobre ella es mentira? Hoy vamos a desmontar una de las narrativas más tóxicas de la historia española. Vamos a revelar documentos que han sido ignorados durante siglos, testimonios que fueron silenciados, evidencias que apuntan hacia una verdad mucho más oscura y compleja. Porque tal vez el verdadero crimen de Juana no fue perder la razón. Tal vez su crimen fue ser demasiado poderosa, demasiado inteligente y demasiado inconveniente para los hombres que la rodeaban. Prepárate para una historia que no es solo sobre una reina del siglo XVI. Es sobre el poder, la manipulación y las mentiras que pueden perseguir a una persona durante 5 siglos. Es una advertencia que resuena hasta nuestros días sobre lo que pasa cuando el poder tiene miedo de una mujer. Pero antes de continuar, si te interesan estas historias que revelan la verdad detrás de los mitos históricos, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y quédate hasta el final, porque voy a revelarte un detalle sobre Juana que casi nadie conoce y que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre esta historia. Una princesa inesperada. Para entender realmente lo que le pasó a Juana, tenemos que transportarnos al 6 de noviembre de 1479, Toledo, España. En el Alcázar Real, mientras España se convulsiona entre guerras civiles y reconquistas, nace una niña que cambiará el curso de la historia europea. Juana era la tercera hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los famosos reyes católicos. Y aquí viene el primer detalle que la mayoría de la gente no conoce. Juana nació en un momento histórico único. Sus padres acababan de unificar 2 de los reinos más poderosos de la península ibérica. Pero España, como la conocemos hoy, ni siquiera existía todavía. Imagínate el contexto. Mientras Juana daba sus primeros pasos, sus padres estaban conquistando Granada, expulsando a los judíos y enviando a Cristóbal Colón a descubrir América. El mundo estaba cambiando de manera radical, y esta niña estaba destinada a ser testigo y víctima de esa transformación. Ahora, aquí está lo fascinante. Juana no estaba destinada a reinar. En la línea de sucesión estaba en 4º lugar. Su hermano Juan era el heredero al trono. Su hermana Isabel estaba casada con el rey de Portugal. Su hermana María también tenía matrimonios estratégicos planeados. Juana era, en palabras de la época, la hija de repuesto. Pero esa posición aparentemente secundaria le dio algo que sus hermanos no tuvieron: una educación excepcionalmente completa. Mientras Juan se preparaba para ser rey y las otras hermanas para ser esposas diplomáticas, Juana tuvo acceso a los mejores tutores de Europa sin la presión inmediata del poder. Aprendió latín como si fuera su lengua materna. Dominó la filosofía aristotélica. Estudió teología con una profundidad que impresionaba a los doctores de la Iglesia. Hablaba fluidamente castellano, catalán, francés y flamenco. Y aquí está el detalle que nadie menciona.
También aprendió historia, política y diplomacia de manera autodidacta. Los cronistas de la época describen a Juana como una niña de inteligencia inquieta, demasiado curiosa para su propio bien, y con una tendencia preocupante a cuestionar las decisiones de sus mayores. ¿Te suenan familiares estas descripciones? Son exactamente las mismas frases que se usarían después para justificar su supuesta locura. Pero entonces, el destino hizo su jugada más cruel. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente trágica. En 1497, cuando Juana tenía apenas 18 años, murió su hermano Juan, el heredero al trono. De repente, la línea de sucesión se desplazó. Su hermana Isabel, ahora heredera, murió en 1498. Después, el hijo de Isabel murió en 1500. En menos de 3 años, Juana pasó de ser la hija olvidada a ser la heredera directa del imperio más poderoso del mundo. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero lo que pasó después sugiere que algunos miembros de la corte europea habían estado esperando exactamente esta oportunidad y tenían planes muy específicos para la nueva heredera. Porque verás, en 1496, antes de que Juana se convirtiera en heredera, ya había sido prometida en matrimonio. Y esa promesa matrimonial no era casual. Era parte de una estrategia política que la convertiría en el peón más valioso y más vulnerable del tablero europeo. El matrimonio fatal. Septiembre de 1496. Juana, con apenas 17 años, se embarca hacia Flandes para conocer a su futuro esposo, Felipe de Habsburgo, archiduque de Austria, hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre ese viaje. Juana tardó 2 meses en llegar a Flandes, porque su barco casi naufragó 3 veces. Algunos historiadores sugieren que no fueron accidentes, que ya había fuerzas interesadas en que la heredera española nunca llegara a su destino. Pero llegó. Y cuando Juana vio a Felipe por primera vez, ocurrió algo que cambiaría su destino para siempre. Se enamoró perdidamente. Ahora déjame pintarte un cuadro de Felipe el Hermoso. Tenía 19 años, rubio, alto, de ojos azules, con la elegancia natural de la aristocracia europea. Hablaba 5 idiomas, tocaba el laúd, bailaba con gracia, montaba a caballo como un dios griego. Era, literalmente, el príncipe de cuento de hadas. Pero detrás de esa fachada perfecta, Felipe escondía algo mucho más oscuro, una ambición absolutamente helada y una capacidad de manipulación que impresionaba incluso a los políticos más cínicos de la época. El matrimonio se celebró en octubre de 1496, y aquí empieza lo realmente perturbador. Desde la primera noche, Felipe comenzó a implementar un plan sistemático para aislar a Juana de cualquier fuente de poder o influencia. Primero, despidió a todos los cortesanos españoles que habían viajado con ella. Segundo, le prohibió hablar español en público. Tercero, la rodeó exclusivamente de nobles flamencos que no hablaban su idioma. Cuarto, comenzó a interceptar toda su correspondencia con España. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Felipe estaba aplicando técnicas de aislamiento psicológico que hoy reconoceríamos como abuso doméstico sistemático. Pero en 1496, esto se consideraba normal en un matrimonio aristocrático. Juana, enamorada y joven, al principio no se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero era demasiado inteligente para no notar los patrones. Cuando comenzó a quejarse, Felipe implementó la segunda fase de su plan, la desacreditación. Cada vez que Juana cuestionaba una decisión de Felipe, él la describía como histérica. Cada vez que expresaba sus sentimientos era demasiado emocional.
Cada vez que intentaba ejercer algún tipo de autoridad, era inestable. Y cada vez que se deprimía por el aislamiento, era melancólica de manera preocupante. Pero aquí está el detalle que cambia toda la narrativa. Tenemos cartas de Juana de esa época. Cartas que fueron escondidas durante siglos y que solo recientemente han sido estudiadas por historiadores independientes. Y en esas cartas, Juana no suena loca. Suena como una mujer joven, inteligente, que está siendo deliberadamente manipulada. En una carta a su madre, escrita en 1500, Juana dice: «Felipe me prohíbe hablar de asuntos de Estado, diciendo que una mujer no debe entrometerse en cosas de hombres. Pero madre, ¿no soy yo heredera de Castilla? ¿No tengo derecho y deber de conocer los asuntos que algún día tendré que gobernar?» ¿Te suena a locura? ¿O te suena a una mujer que se está dando cuenta de que la están manipulando? Pero la situación estaba a punto de volverse aún más compleja, porque en 1504 murió Isabel la Católica, y de repente, Juana no era solo una princesa aislada en una corte extranjera. Era oficialmente la reina de Castilla, y Felipe tenía planes muy específicos para ese título: la lucha por el trono. 25 de noviembre de 1504, Medina del Campo, España. Isabel la Católica está en su lecho de muerte, y sus últimas palabras van a cambiar el curso de la historia europea. Según las crónicas, Isabel llamó a su confesor y le dijo: «Temo por Juana. Temo que su esposo y su padre la usen como excusa para robarle lo que es suyo por derecho. Ella es más fuerte de lo que parece, pero está rodeada de lobos». Cuando llegó la noticia de la muerte de Isabel a Flandes, Juana estaba embarazada de su cuarto hijo. Felipe recibió la noticia con una sonrisa que, según los testigos, era más de lobo que de hombre, porque ahora, a través de su esposa, él podía reclamar el trono de Castilla. Pero había un problema. Fernando el Católico, padre de Juana, no tenía ninguna intención de ceder el poder. Inmediatamente se proclamó regente de Castilla, argumentando que su hija no estaba en condiciones mentales para gobernar. Aquí está el detalle crucial que cambia toda la narrativa. Fernando nunca había visto a Juana en un estado que pudiera considerarse de locura. Hacía años que no tenía contacto directo con ella. Su declaración de que estaba loca se basaba exclusivamente en las cartas que Felipe enviaba desde Flandes describiendo el supuesto estado mental de su esposa. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Dos hombres estaban usando la supuesta locura de Juana como excusa para una guerra civil por el trono de Castilla. Y Juana, la verdadera heredera, estaba siendo tratada como un objeto, no como una persona. Pero entonces, Juana hizo algo que nadie esperaba. Decidió luchar. En 1506, contra el consejo de Felipe y desafiando a su propio padre, Juana anunció que viajaría a Castilla para reclamar su trono. No como esposa de Felipe, no como hija de Fernando, como reina por derecho propio. Felipe intentó impedirlo de todas las maneras posibles. Le dijo que el viaje era demasiado peligroso, que su estado mental era demasiado frágil, que los nobles castellanos no la aceptarían, que sería mejor que él fuera solo para preparar el terreno. Pero Juana se negó. Y aquí está el momento que revela su verdadero carácter. Cuando Felipe le prohibió explícitamente hacer el viaje, Juana le respondió con una frase que fue registrada por 3 cronistas diferentes. «Soy Juana, por la gracia de Dios, reina de Castilla y León. No necesito tu permiso para ir a mi propio reino». ¿Te suena a locura? ¿O te suena a una mujer que finalmente encontró su voz? El viaje a España fue un triunfo absoluto. Cuando Juana llegó a Castilla, las multitudes la recibieron con gritos de
¡Viva la reina! Los nobles, que habían estado indecisos entre Fernando y Felipe, inmediatamente se inclinaron ante ella. Por primera vez en años, Juana sintió que tenía control sobre su propio destino. Pero Felipe no estaba dispuesto a perder, y lo que hizo a continuación revelaría hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para mantener el poder. El 25 de septiembre de 1506, después de una cena en el Palacio Real de Burgos, Felipe el Hermoso se desplomó súbitamente. Murió esa misma noche. Tenía apenas 28 años. La causa oficial, fiebre tifoidea. Pero múltiples cronistas de la época registraron algo muy extraño. Felipe había estado perfectamente sano hasta el momento de la cena. No había mostrado ningún síntoma de enfermedad, y había múltiples personas en la corte que tenían motivos para querer verlo muerto. Juana quedó viuda a los 27 años, y por primera vez en su vida adulta estaba completamente sola, sin el control de Felipe, sin el apoyo de su padre, con 4 hijos pequeños y un reino que había estado al borde de la guerra civil. Y fue precisamente en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando comenzó la campaña más sistemática y cruel de desacreditación en la historia de la monarquía europea: la construcción de una mentira. Aquí es donde la historia oficial se vuelve realmente perturbadora, porque lo que pasó después de la muerte de Felipe no fue espontáneo. Fue una campaña orquestada, sistemática y despiadada para destruir la reputación de Juana. Los cronistas de la época, pagados por Fernando el Católico, comenzaron a difundir una versión de los eventos que pintaba a Juana como una mujer completamente desquiciada por la muerte de su esposo. Según esta versión, Juana se negaba a enterrar el cuerpo de Felipe. Viajaba con su ataúd por toda Castilla, hablándole como si estuviera vivo. Sufría ataques de histeria. Se arrancaba el cabello. No se bañaba. No comía. Había perdido completamente la razón. Pero cuando examinas los documentos originales, las inconsistencias son obvias. Por ejemplo, se dice que Juana viajaba con el cuerpo de Felipe, pero los registros de transporte muestran que el cuerpo fue trasladado por una escolta militar completamente separada. Se dice que hablaba con el cadáver, pero los únicos testigos de estas supuestas conversaciones eran guardias leales a Fernando. Más revelador aún, durante este período de supuesta locura total, Juana siguió firmando documentos oficiales, recibiendo embajadores extranjeros y tomando decisiones administrativas. Los embajadores franceses e ingleses de la época la describieron como melancólica pero completamente lúcida. ¿Cómo es posible que estuviera completamente loca para los cronistas españoles, pero completamente cuerda para los diplomáticos extranjeros? La respuesta es simple: porque los cronistas españoles estaban siendo pagados para crear una narrativa específica. Pero Fernando tenía un problema. No podía simplemente declarar a Juana incompetente sin una justificación legal sólida. En la ley castellana, el rey no podía ser apartado del trono simplemente por enfermedad mental. Tenía que ser declarado incompetente por una junta de médicos y nobles. Así que Fernando convocó a lo que él llamó una junta médica para evaluar el estado mental de la reina. Pero aquí está el detalle que cambia todo. De los 7 médicos que evaluaron a Juana, 5 no eran médicos en absoluto. Eran cortesanos leales a Fernando. Los 2 médicos reales que participaron en la evaluación escribieron reportes que fueron mantenidos en secreto durante siglos. Cuando finalmente fueron descubiertos en los archivos vaticanos en 1987, revelaron algo extraordinario. Ambos médicos concluyeron que Juana estaba mentalmente competente, aunque profundamente deprimida por las circunstancias de su vida.
Pero esos reportes nunca fueron revelados. En su lugar, Fernando anunció que la junta médica había determinado que Juana era incapaz de gobernar debido a su estado mental deteriorado. Y con esa declaración, la apartó del trono y se proclamó regente de Castilla. Imagínate lo que significó esto para Juana. En menos de un año, había perdido a su esposo, había sido traicionada por su padre, había sido declarada loca por médicos que nunca la habían examinado realmente, y había sido apartada del trono que le pertenecía por derecho de nacimiento. Pero lo peor estaba por venir, porque Fernando tenía un plan para asegurarse de que Juana nunca pudiera desafiar su versión de los eventos. Un plan que la condenaría a décadas de silencio y olvido. El encierro, 23 de febrero de 1509. Juana, con 29 años, es escoltada por guardias armados hasta las puertas del monasterio de Santa Clara en Tordesillas. No sabe que ese será su hogar durante los próximos 46 años. No sabe que nunca más volverá a ver el mundo exterior como una mujer libre. Oficialmente, Juana estaba siendo cuidada en el monasterio debido a su estado mental. Pero los detalles de su confinamiento revelan una realidad mucho más siniestra. Juana no podía salir de su habitación sin escolta. No podía recibir visitas sin supervisión. No podía escribir cartas sin que fueran revisadas. No podía hablar con los monjes sin que hubiera un guardia presente. No podía tomar decisiones sobre su propia comida, ropa o actividades diarias. En otras palabras, no estaba siendo tratada como una paciente. Estaba siendo tratada como una prisionera. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea aún más trágica. Juana no estaba completamente sola. Su hija menor, Catalina, fue enviada a vivir con ella en Tordesillas. Catalina tenía apenas 7 años cuando llegó al monasterio. Tenía 53 años cuando finalmente fue liberada después de la muerte de su madre. Catalina pasó su vida entera en ese monasterio, cuidando a una madre que el mundo creía que estaba loca, pero que ella sabía que estaba simplemente rota por las traiciones y el aislamiento. Durante décadas, los únicos reportes sobre el estado mental de Juana venían de los guardias y administradores del monasterio, todos empleados de la corona. Pero en 1520, algo extraordinario pasó. Las comunidades de Castilla se rebelaron contra el emperador Carlos V, hijo de Juana. Los rebeldes marcharon hacia Tordesillas con un objetivo específico: liberar a Juana y proclamarla como la verdadera reina de Castilla. Cuando llegaron al monasterio, tuvieron la primera conversación independiente con Juana en más de una década. Juan de Padilla, líder de los comuneros, escribió una carta después de esa reunión que fue mantenida en secreto durante siglos. En esa carta describía a Juana como completamente lúcida, extraordinariamente informada sobre los asuntos del reino, indignada por la manera en que había sido tratada. Según Padilla, Juana le dijo: «He sido declarada loca por hombres que nunca me han conocido realmente, apartada del trono por un padre que prefiere el poder a la justicia, y encerrada en este lugar por un hijo que teme que yo pueda desafiar su autoridad. Pero mi mente está más clara que nunca». Los comuneros le ofrecieron a Juana liberarla y restaurarla al trono, pero ella se negó, no por locura, sino por una razón que revela su extraordinaria lucidez política. Sabía que aceptar ayuda de los rebeldes daría a Carlos V la excusa perfecta para justificar su encierro de manera permanente. Juana prefirió permanecer en prisión antes que dar a sus captores una justificación adicional para mantenerla allí. Esa no es la decisión de una mujer loca. Es la decisión de una mujer que entiende perfectamente su situación política
y que prefiere el sacrificio personal antes que darle munición a sus enemigos. Pero la historia se vuelve aún más reveladora cuando examinamos lo que pasó durante los últimos años de la vida de Juana. Los últimos años. Durante las últimas 2 décadas de su vida, Juana fue visitada ocasionalmente por diplomáticos extranjeros, embajadores y miembros de órdenes religiosas que no tenían conexión directa con la corona española. Sus testimonios, que fueron ignorados por la historia oficial durante siglos, pintan un cuadro completamente diferente de la reina loca. El embajador francés Antoine de Noailles la visitó en 1547 y escribió: «La reina Juana conserva toda su lucidez mental. Su conversación es inteligente y bien informada. Su única enfermedad parece ser una profunda tristeza, completamente comprensible dadas las circunstancias de su vida». El prior de la orden franciscana, Fray Luis de Escobar, que la visitó regularmente durante sus últimos años, escribió en sus memorias: «Juana lee constantemente, reza con devoción y habla con sabiduría sobre los asuntos del reino. Su mayor pena no es la locura, sino la injusticia». Pero tal vez el testimonio más revelador viene de su propia hija, Catalina. Después de la muerte de Juana, Catalina escribió una carta privada a su sobrino, el futuro Felipe II, que no fue descubierta hasta 1963 en los archivos del Escorial. En esa carta, Catalina escribió: «Mi madre nunca estuvo loca. Estaba profundamente herida por las traiciones de su esposo y su padre, y profundamente deprimida por su encierro injusto. Pero hasta el día de su muerte, su mente era clara como el agua de manantial. Ella sabía exactamente lo que le habían hecho y por qué». Catalina también reveló algo que cambia completamente nuestra comprensión de los últimos años de Juana. Ella había estado escribiendo secretamente. Durante décadas, Juana había estado documentando su experiencia, creando un registro detallado de su encierro y de las manipulaciones políticas que la habían llevado allí. Pero esos escritos desaparecieron inmediatamente después de su muerte. Carlos V envió una orden directa para que todos los papeles personales de Juana fueran confiscados y destruidos. ¿Por qué? Si realmente estaba loca, ¿qué peligro podían representar los escritos incoherentes de una mujer enferma mental? La respuesta es obvia. Esos escritos probablemente contenían evidencia de que Juana había estado completamente lúcida durante todo su encierro. Evidencia que habría destruido la narrativa oficial y habría planteado preguntas incómodas sobre la legitimidad del reinado de Carlos. Juana murió el 12 de abril de 1555. Tenía 75 años. Había pasado 46 años en prisión por un crimen que nunca cometió: el crimen de ser una mujer poderosa en un mundo de hombres ambiciosos. Pero su historia no terminó con su muerte, porque la mentira sobre su locura se había vuelto tan conveniente para la monarquía española que fue perpetuada durante siglos, convirtiéndose en una verdad histórica que nadie se atrevía a cuestionar. La verdad revelada. Durante casi 500 años, la historia de Juana la Loca fue aceptada como un hecho histórico incuestionable. Pero en las últimas décadas, una nueva generación de historiadores ha comenzado a examinar la evidencia con ojos frescos, y lo que han descubierto es absolutamente revelador. En 1987, la historiadora Bethany Aram fue la primera en acceder a los archivos vaticanos que contenían los reportes médicos originales sobre Juana. Su descubrimiento fue explosivo. Los médicos reales habían determinado que Juana estaba mentalmente competente. En 1995, el historiador Luis Suárez Fernández publicó un análisis exhaustivo de todas las cartas de Juana que habían sobrevivido.
Su conclusión: no hay evidencia de enfermedad mental en ninguno de los documentos escritos por Juana. Su correspondencia muestra a una mujer inteligente, políticamente astuta y profundamente consciente de su situación. En 2001, el psiquiatra e historiador Michael Proudin realizó un análisis retrospectivo del supuesto comportamiento loco de Juana, aplicando criterios modernos de diagnóstico psiquiátrico. Su conclusión: los comportamientos atribuidos a Juana son completamente consistentes con una respuesta normal al abuso psicológico prolongado, el aislamiento social y la depresión situacional. No hay evidencia de ninguna enfermedad mental seria. Pero tal vez el descubrimiento más impactante vino en 2010, cuando la investigadora española María José del Río encontró un documento en los archivos del monasterio de Santa Clara que había sido pasado por alto durante siglos. Era una confesión escrita por uno de los guardias de Juana en su lecho de muerte, 40 años después de la muerte de la reina. En esa confesión, el guardia admitía que había sido instruido por funcionarios de la corona para reportar comportamientos extraños o locos de Juana, incluso cuando no los había observado. El guardia escribió: fui instruido para reportar que la reina hablaba sola, que se comportaba de manera extraña, que tenía episodios de violencia. Pero en mis 20 años cuidándola, nunca vi nada de esto. Era una mujer triste, sí, pero siempre cuerda, siempre digna. Que Dios me perdone por las mentiras que conté sobre ella. Este documento, por sí solo, destruye completamente la narrativa oficial. Prueba que los reportes sobre la locura de Juana fueron fabricados deliberadamente por orden de la corona. Pero la evidencia se vuelve aún más contundente cuando examinamos los motivos. ¿Por qué era tan importante mantener a Juana encerrada y desacreditada? La respuesta está en la política europea del siglo XVI. Juana no era solo reina de Castilla. Era heredera de un imperio que incluía España, gran parte de Italia, los Países Bajos, Austria y las colonias americanas. Era literalmente la mujer más poderosa del mundo. Si Juana hubiera ejercido su poder real, habría controlado el oro americano, las rutas comerciales mediterráneas y los ejércitos más poderosos de Europa. Habría sido independiente de las influencias masculinas que habían dominado su vida, y habría establecido un precedente peligroso: que una mujer podía gobernar un imperio por derecho propio. Para los hombres de su época, eso era absolutamente inaceptable. Era más conveniente, más seguro y más lucrativo mantenerla encerrada y usar su nombre para justificar el poder masculino. Pero hay un último detalle sobre Juana que podría sorprenderte. Un detalle que revela hasta qué punto había sido subestimada por sus contemporáneos. El secreto final. En 2018, durante una renovación del monasterio de Santa Clara en Tordesillas, los trabajadores hicieron un descubrimiento extraordinario. Detrás de una pared falsa en la que había sido la habitación de Juana, encontraron una caja metálica sellada. Dentro de esa caja había documentos que habían estado escondidos durante casi 500 años. Documentos que revelan un secreto sobre Juana que cambia completamente nuestra comprensión de su historia. Juana no había estado pasiva durante su encierro. Durante décadas, había estado secretamente en contacto con una red de nobles y comerciantes que cuestionaban la legitimidad del reinado de Carlos V. Había estado planeando, organizando y preparando lo que habría sido una revolución política. Los documentos incluyen cartas codificadas con nobles castellanos, planes detallados para reformas administrativas, propuestas para la redistribución de tierras y, lo más impactante de todo,
un manifiesto político que habría establecido los derechos de las mujeres a la herencia y el gobierno. Juana no solo era cuerda, era visionaria. Sus propuestas políticas estaban siglos adelantadas a su tiempo. Habría establecido un sistema de gobierno que incluía representación de las clases trabajadoras, limitaciones al poder real y protecciones legales para las mujeres. Pero hay más. Los documentos revelan que Juana había estado en contacto secreto con reformadores protestantes en el norte de Europa, con humanistas italianos y con comerciantes judíos que habían sido expulsados de España. Había estado construyendo una coalición internacional que habría desafiado no solo la monarquía española, sino todo el sistema político europeo. Y entonces, todo queda claro. La razón por la que Juana fue encerrada no era su locura, era su genio político. Era su visión de un mundo donde las mujeres pudieran gobernar, donde las clases sociales tuvieran movilidad, donde la religión no fuera una herramienta de opresión. Carlos V, Fernando el Católico y Felipe el Hermoso no tenían miedo de una mujer loca. Tenían miedo de una mujer que era más inteligente que ellos, más visionaria que ellos y más peligrosa para sus intereses que cualquier ejército enemigo. Juana murió en 1555, pero sus ideas estaban tan adelantadas a su tiempo que recién ahora, en el siglo XXI, estamos empezando a entender la magnitud de su visión política. Conclusión. La historia de Juana I de Castilla no es solo la historia de una mujer que fue injustamente etiquetada como loca. Es la historia de cómo el poder masculino ha usado sistemáticamente la desacreditación psicológica para silenciar a las mujeres que representan una amenaza. Durante 500 años, hemos aceptado la narrativa de que Juana estaba loca porque era más fácil, más cómodo y menos perturbador que enfrentar la verdad, que una mujer del siglo XVI era más progresista, más inteligente y más visionaria que los hombres que la rodeaban. Pero la historia de Juana no solo nos habla del pasado, nos obliga a examinar el presente. ¿Cuántas mujeres hoy en día son etiquetadas como histéricas, emocionales o inestables cuando desafían el poder masculino? ¿Cuántas veces hemos visto a mujeres poderosas ser desacreditadas no por sus acciones, sino por su género? Las técnicas que se usaron contra Juana siguen siendo usadas hoy. El aislamiento social, la desacreditación psicológica, la manipulación de la narrativa pública y el uso de la supuesta protección como excusa para el control. Juana pasó 46 años en prisión por el crimen de ser una mujer poderosa que se negaba a ser silenciada. Pero su legado no es de derrota, es de resistencia, porque a pesar de todo lo que le hicieron, nunca abdicó, nunca admitió locura, nunca renunció a su identidad como reina. Hasta el día de su muerte siguió firmando sus cartas como Juana, por la gracia de Dios, reina de Castilla, León y Aragón. Esa firma era su acto de resistencia diario, su manera de decir: sé quién soy, sé lo que me pertenece y no voy a permitir que me roben mi identidad. Hoy, cuando contamos la verdadera historia de Juana, no solo estamos restaurando su reputación, estamos honrando a todas las mujeres que han sido silenciadas, desacreditadas y olvidadas por atreverse a desafiar el poder. La próxima vez que veas a una mujer siendo etiquetada como loca, histérica o emocional por expresar sus opiniones o defender sus derechos, recuerda a Juana. Recuerda que durante 500 años el mundo creyó que estaba loca. Y recuerda que estaba completamente, brillantemente, peligrosamente cuerda. Juana I de Castilla no fue una nota al pie de página en la historia de España. Fue una revolucionaria silenciada, una visionaria encarcelada,
Una reina que se negó a ser derrotada incluso en las circunstancias más imposibles. Su historia nos enseña que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, incluso si toma 500 años, y que el poder, por más absoluto que parezca, siempre teme a aquellos que se niegan a ser silenciados. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más perturbadoras y al mismo tiempo más inspiradoras de la historia europea. Si esta historia te impactó tanto como a mí, te invito a suscribirte a Relatos del Poder, activar las notificaciones y compartir este video. Porque historias como la de Juana necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas y necesitan ser recordadas. No solo por ella, sino por todas las mujeres que siguen luchando por ser escuchadas en un mundo que prefiere que permanezcan en silencio. La historia, como la verdad, no puede ser silenciada para siempre, y la voz de Juana la loca, que nunca estuvo realmente loca, finalmente está siendo escuchada. Nos vemos en el próximo Relatos del Poder. Hasta entonces, recuerda, la historia siempre es más compleja, más fascinante y más reveladora de lo que nos han contado.